en la iglesia cristiana. Por eso a Pablo se le dice el perito arquitecto, ¿verdad? Mucha de nuestra organización está basada en las cartas de Pablo. ¿Estás conmigo? Entonces, ese hombre que tenía la relación tan hermosa con el Señor, nos está diciendo el lado oscuro de su corazón. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que odio. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. ¿Estás conmigo? La ley es buena, dice el apóstol Pablo. Pero yo vengo a decirte hoy que la ley es buena, pero no salva. Amén. El que tiene la facultad de podernos salvar del infierno, ¿estás conmigo? Es el Señor Jesucristo, aquel que venció a la muerte. Todos nos sabemos la ley y si no, la hemos repasado por ahí. Pero Éxodo 20, del 1 al 12, del 1 al 10, nos muestra la directriz de la vida. No matarás, diga conmigo, no matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni siquiera su burra, dice, ni su mula. Y así, cada uno de los mandamientos que el Señor nos puso a través de Moisés. ¿Hasta ahí estás conmigo? ¿Sí? Más otras 150 leyes que están en Éxodo, diga conmigo Éxodo, Levítico, Números. Pero las 10 principales que dirigen la vida moral de este mundo están en Éxodo 20. Y dice el apóstol Pablo, entiendo que la ley es buena. Los mandamientos son buenos. Pero vengo hoy a decirte que eso no te salva. Que eso no salva. ¿Estás conmigo? Porque si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no tienes una relación personal con Cristo, tú te conviertes en un simpatizante. Tú eres un simpatizante del movimiento cristiano. Tú eres alguien que viene cada domingo, cada tercer domingo, cada domingo de resurrección, como su pastor diga, como usted, dígame así con el dedo, señáleme, como usted lo era, dígame, no me enojo. No, pero dígalo bien, si me va a acusar, dígalo bien. Como usted lo era, dígalo. Yo era un simpatizante. Si no tenemos una relación con el Señor, somos activistas espirituales. ¿Sí estás conmigo? Y no habrá un fruto. ¿Cuántos de acá, y espero que todos digan que sí, quieren tener un fruto espiritual? Solo los de aquí. ¿Y ustedes? Necesitamos dar fruto. ¿Amén o no amén? Ese es el reflejo de una vida espiritual. Que haya un cambio en tu vida, que haya un cambio en tu carácter, que haya fruto. Diga conmigo que haya fruto. Entonces Pablo acá está diciendo en estos versículos, soy débil. ¿Cómo va a ser débil este guerrero si lo apedreaba? Como les prediqué el domingo pasado y al siguiente día ya estaba otra vez predicando en la locura del evangelio. ¿Cómo va a ser débil este hombre que se enfrentó a una bruja, a una divina, que mandó a callar a uno de los magos que hacían magia negra? ¿Cómo este hombre ahora me va a decir que es débil? Por eso les digo, está desnudando el corazón, está en un mood, dirían los jóvenes, de mostrar el corazón, de exponer el lado oscuro. ¿Estás conmigo? No la puede cumplir. Y se encuentra con que la otra ley lo domina.
la ley de la carne. Y esa, dice, me mantiene sujeto al pecado que está en mi cuerpo. ¿Estás conmigo? Dice la escritura, la cual se revela contra la ley de mi mente. Diga conmigo, mis recuerdos. Todos nosotros, empezando por mí, por la pastora en segundo lugar, y de ahí para abajo, todos tenemos un pasado que nos avergüenza. No me va a decir, ay, no, pastor, pero usted porque es pecador y mire que yo, este es mi primer domingo que vengo. No, todos tenemos un pasado que nos avergüenza, que va a quedar expuesto ahí para siempre al momento de entender el sacrificio del Señor, el sacrificio de la cruz. ¿Amén o no amén? Esto es bíblico. Dice entonces, esto que está contra la ley de mi mente, me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Cómo entender al apóstol Pablo? ¿Cómo entender que él nos está diciendo, yo también soy débil? Si hasta capitales de los países, y a lo mejor algún país por ahí, de los 140 que hay, de los más de 140 países, a lo mejor se llama San Pablo. ¿Sí me explico? Con esa gran influencia, él me viene a decir ahora a mí, a nosotros, a esta iglesia, que también él es débil. Entonces el Señor me llevó a Hechos 7. Por favor, vaya conmigo. Hechos 7, del versículo 51 en adelante. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? Esteban, dice la palabra, era un joven que era fruto de el movimiento pentecostés que hubo en Hechos 2. Dice la escritura que en él había milagros, que señales y prodigios identificaban a Esteban, siendo un joven. Eso quiere decir que sanaba, que con la oración de él sanaban a los enfermos. Señales y prodigios, diga conmigo, señales y prodigios. Y en Hechos 7, él en un momento de justicia y de confrontamiento, él se levanta a decirles lo que significa el Señor Jesús para la cultura hebrea. En otras palabras, les dice de tantas maneras que el fariseísmo, la religiosidad, la religión farisea, el movimiento fariseo, había terminado por matar y por acusar al Señor Jesús. Son más de 25, de 25 versículos en donde él expone, como si fuera un abogado de esos de Harvard, el por qué la culpa no la tenía el Señor Jesús, sino el entorno. Quiero enfatizarme en el versículo 51, donde empiezo yo más bien, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, con J mayúscula. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir eso, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos lanzaron un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban.
Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Diga conmigo, lo apedrearon. Los que hacían de testigos con él dejaron sus ropas, ponga atención, dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo, quien después la misma Biblia nos va a decir que cambia el nombre. Y ese Saulo ahora es Pablo. Saulo estaba allí. Pablo estaba allí. Está escuchando que todos los fariseos estaban muy molestos y rechinaban los dientes de furia porque ellos nunca lograron entender quién era el Señor Jesús en vida. Nunca lograron entender. Siempre era para acusarlo. Siempre fueron ellos ávidos, listos para señalar con el dedo. Porque ellos creían que su Dios cabía en una caja. Y eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la religiosidad. Creer que Dios solo va a moverse en una caja, en esa canasta, en este cuarto. Cuando Dios es soberano, omnipotente, diga conmigo, omnipotente. Todo lo puede, todo lo hace. No hay un guión. Bueno, el guión lo sabe Él. Si quiere, Él lo revela a sus siervos, a su iglesia amada. Si no, Él lo hace como Él quiere. Mientras que esperaban los fariseos a un rey, como decía la profecía, pues ellos esperaban que naciera en el palacio. No esperaban que naciera en... Siento que fue el momento en el que empezó a despertar la duda y Saulo empezó a decir, ¿estará bien este movimiento? ¿Estará bien que todo lo que hayamos creído se empiece a tambalear? Mientras lo apedreaban, lea conmigo el 59, mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y con fuerte voz clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Las mismas palabras del Señor Jesús en la cruz. Ahora las dice, este joven que se atrevió a decirles a todo ese sistema de religiosidad que habían fallado al no recibir al Señor Jesús, que habían fallado al no ejecutar la profecía de los profetas mayores y menores que están en compendio aquí en la Biblia. Fallaron. Y siguiendo la narrativa, Hechos 8:1 dice, también Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y a partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. ¿Estás conmigo? Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces ahora, por eso entiendo, ¿verdad? La ley que está en la mente de Saulo, de Pablo, puedo entender que el pasado nos avergüenza. El pasado le avergonzaba a Pablo. El pasado nos avergüenza, si no es que a muchos de nosotros, a todos nosotros. Todos pasamos por ese camino de que es un reflejo, de que es un espejo, de que sale expuesto porque hemos creído en el Señor, pero nos da vergüenza voltear a ver hacia atrás nuestro pasado. Y luego hay hermanos y hermanas que tienen el ministerio de recordarnos y de señalarnos lo mal que estuvimos. Bueno, hermanos no, para que no se ofendan. Tienen la gracia ciertos amigos, ciertos familiares, de decirnos, y con esa boca vas a la iglesia, y con esa actitud te dices ser cristiano. Tú, cristiana, cristiano tú, pero si hace 2, 3 años, ¿dónde te vi? ¿Dónde te vi? ¿Y qué hace uno?
Bueno, al menos yo me avergüenzo bastante. No sé tú. ¿Estamos o no estamos? Después de recibir las ropas, Saulo decía, sí, mátenlo. Él consentía. Entonces el Señor lo buscó y después ahí se ve la historia. En Damasco él tiene una reunión con Pablo. Si tiene sueño, échese aire, por favor. Pero no se duerme. Y él consentía la muerte. Entonces, capítulos después, 3 cartas después, lo vemos a Pablo direccionando con sus cartas a la iglesia de los nuevos creyentes. ¿Cómo? Solo Dios hace esos milagros. Solo Dios hace que el año pasado tú estuvieras en la lona. Solo Dios hace que a lo mejor en abril tú estuvieras en la lona. Solo Dios hace que en esta semana te sentiste destruido, pero hoy estás con nuevas fuerzas. Hoy eres lo que dice Isaías 40, como el águila, aletea, se rejuvenece, porque estás esperando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Solo el Señor hace sus milagros. Y ese hombre o esa mujer que no valía nada el año pasado, hoy el Señor la tiene o lo tiene puesto en alta estima. Porque así es, porque así es el Señor. Porque Él sabe, Él hace, Él es el que lo hace, Él es el que lo sabe hacer. No necesita el guión de un ser humano ni de un sistema. Él tiene su propio guión. Él hace la propia serie, la propia temporada, la propia película. Él lo va a hacer. Él hace nuestras aventuras. Él las hace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, leyendo a Romanos, volvemos a Romanos. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me alegro en la ley de Dios. En mi interior y en nuestro interior estamos en paz y decimos, ojalá algún día pueda servir a Cristo. Pero cuando llega la hora de activar eso y que se convierta en realidad, dudamos. Pero encuentro, dice que hay otra ley en mi cuerpo, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Ya creíste en el Señor, entendiste el sacrificio de la cruz. Amén o no amén. Y entonces hay dos realidades, la de tu cabeza y la de tu cuerpo. Y entonces pensamos, ¿verdad? Oye, pero si el maestro de religión, cuando yo llevé catecismo u otra cosa, u otro estudio, o algo que me iba a solventar, a resolver cosas, que me iba a ayudar en mi vida espiritual, me enseñaron que la religión resuelve las cosas. La religión complica todas las cosas. La religiosidad, más bien, lo voy a poner así. La religiosidad complica las cosas. Y el evangelio, déjame decírtelo otra vez y perdona que te lo repita tanto, el evangelio no es un jardín de rosas donde vas a correr en cámara lenta, todo gozoso, con un traje blanco tal vez. Así. El evangelio tiene espinos. El evangelio es un camino angosto. ¿Estás conmigo o no estás conmigo?
Y entonces ahí, después de que entendemos eso, entendemos que en nuestra cabeza hay una batalla y en nuestro cuerpo, nuestras extremidades quieren pecar. Tu mano quiere pecar, tu otra mano quiere pecar, tus piernas quieren correr al pecado. Tu estómago quiere pecar. Eso me lo van a entender los entendidos. ¿Estás conmigo? Entonces Pablo, para que nadie se gloríe, ni siquiera Pablo, para que ninguno de nosotros andemos en la calle o andemos en la vida creyéndonos los Terminators, los avanzados, para que nadie de nosotros tenga en alta estima su comportamiento, su... No, todo es por gracia. Él es el que nos ayuda. Su Espíritu Santo nos ayuda a gobernarnos. Porque si fuera por nuestras fuerzas, no lo logramos. Y mire que hay religiones que con sus propias fuerzas quieren hacer cosas. Y si no, vea un sábado en la mañana en su colonia cómo le llegan a tocar la puerta. ¿Por qué sé que no va a avanzar? ¿Por qué sé que no fructificará esa religión? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque si tú no tienes una relación con Cristo, nada va a fructificar. Ningún fruto espiritual, perdóname la redundancia, va a fructificar. Hay religiones en donde ni siquiera aceptan la deidad del Señor Jesús. Entonces, caminan con sus propias fuerzas para convencer de puerta en puerta. Gracias a Dios, en el Evangelio no te convence el pastor. Diga conmigo, gracias a Dios. Qué bueno que no me convence, pastor, dígame así. El Espíritu Santo es el que te convence. Porque si no, yo ya te hubiera ahorcado para que te entre la palabra. Pero después me veo en el espejo y digo, la chamba es tuya, Espíritu Santo. Y Él es el que te tiene que convencer. Amén o no amén. Porque si fuera por nuestras fuerzas, entonces no seríamos iglesia. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Aleluya. Si decimos ser cristianos, si decimos ser cristianos, cada que nos recuerden nuestro pasado, cada que nos digan y nos señalen, tú, y nos saquen nuestro catálogo de pecados, de desastres que hicimos, de cosas sin resolver, que tenemos pendientes. Cada que pase eso en tu vida, que no soy profeta, pero te va a pasar. Que no soy profeta, pero probablemente un día sí, un día no. ¿Estás conmigo? ¿Amén o no amén? Cuando pase eso, tú como cristiano, que ya creíste en el Señor, que ya viste que el Evangelio no es un jardín de rosas, tú como cristiano tienes que inclinar la cabeza con vergüenza y quedarte callado. Porque en ese momento todo lo que hables, todo lo que digas, va a ser usado en tu contra. Así que cuando alguien te diga, tú, oye, pero si tú el año pasado, pero si tú hace 3 años, pero si tú el domingo, pero si tú el lunes, todos tenemos ese pasado que nos avergüenza. Así que no nos queda más que inclinar la cabeza con vergüenza, con poquita vergüenza, pues.
a que no me quede viendo así tan feo, con vergüenza, poquita vergüenza, porque cuando nos describen cómo fuimos en el pasado, es cuando entendemos lo que dice Romanos. Hay una ley acá que quiere de Dios, pero mi cuerpo quiere pecado. Y nos lo dice ese hombre que tiene toda la autoridad, que tuvo, perdón, toda la autoridad. Que de gran influencia fue para la iglesia cristiana primitiva. Que muchas cosas de nuestra organización están basadas en las cartas de él. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Ese hombre tiene un pasado que avergüenza. Tiene ese pasado donde le aventaron las ropas de Esteban mientras era enjuiciado. Mientras él les dijo sus verdades a todo ese sistema farisaico. Él era uno de los que iba en la turba y decía, sí, sí, acábenlo. Él era uno de los que envíenlo fuera de la ciudad. Allí lo vamos a, que no se vea aquí, que no quede sucio aquí en la ciudad. La sangre de llévenlo afuera de la ciudad. Y allá va la turba. Y allá afuera de la ciudad lo apedrearon. No fueron las piedritas nada más de la grava, de la constructora, de las que te encuentras en la banqueta, fueron piedrotas, hermano. Y el Señor Jesús, tan hermoso, revelándole antes de que muriera, unos segundos antes, unos minutos antes, de que lo que había hecho, lo había hecho bien. Por eso Esteban, sus últimas palabras fueron, no les tomes en cuenta este pecado. A todos ellos, y dice Romanos 8, que uno de los que gritaba y de los que consentía la muerte era Saulo de Tarso, el que después se iba a llamar Pablo. Todos, hasta el apóstol Pablo, tenemos ese pasado que avergüenza. ¿Por qué le digo que tiene toda la autoridad? Si puedes poner Filipenses. Tres, 4 y 6. 3 del 4 al 6. Por si alguien se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué credenciales tiene Pablo? Filipenses 3, 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escuche, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en ley, irreprensible. En otras palabras, es un orgullo de sus papás. En otras palabras, es el orgullo del sistema religioso. En otras palabras, todo lo que se esperaba de él lo hizo bien. Todo lo humano él lo hizo. Más las nacionalidades que él tenía. Era hebreo, era romano. Más las enseñanzas que él tenía. No había universidad, pero estuvo, dice, a los pies del maestro Gamaliel, uno de los más renombrados